Bienvenidas, bienvenidos a una nueva sesión de tarot interactivo en la que en esta ocasión vamos a preguntarle a las cartas del tarot por vuestra vida profesional, de trabajo y económica. Cómo os va a ir vuestro trabajo, vuestra actividad de interés y cómo se va a desenvolver vuestra vida económica. Para ello, como viene siendo habitual, tenemos 3 grupos y debéis elegir aquel o aquellos que más os atraigan. Tenemos en esta sesión como grupo número 1 el mazo de tarot de Ehrenberg. Este es el reverso de este mazo de tarot y este el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 1 la pirita cúbica. Como grupo número 2 tenemos el mazo de tarot del cuervo. Este es el reverso de este mazo de tarot y este el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 2 la drusa de amatista. Como grupo número 3 tenemos el mazo de tarot de la aventura. Este es el reverso de este mazo de tarot y este el tipo de dibujos en el que se expresa. Representa también al grupo número 3 el cuarzo transparente pulido. Se me cae. Es una piedra que me encanta, este cuarzo pulido. Pues bien, como os decía, elegid el grupo o grupos que más os atraigan y comenzamos ya con la lectura del grupo número 1. Le preguntamos al mazo de tarot de Ehrenberg cómo le irá la vida profesional, el trabajo, la vida económica al grupo número 1. Oiréis a la gata de mi hijo que se pone a maullar cuando me oye hablar, la fuerza abriendo la tirada, el 10 de pentáculos, el emperador, la torre. Fijaos que hay 3 arcanos mayores iniciando la tirada. Esto habla de un momento en el que estás experimentando cambios importantes y pueden ser cambios interiores en tu manera de entender las cosas o de afrontar las cosas, o pueden ser también cambios en vuestra realidad física. El rey de bastos en el centro de la tirada. Vamos a ver. El 10 de bastos, 2 dieces en las 6 primeras cartas. Esto está hablando de un cierre de etapa. Vamos a ver. Hoy la gatita de mi hijo está revueltilla. Pide atención. La estrella, otro arcano mayor. El as de copas, otra carta que habla de un nuevo comienzo. Hace hincapié en el nuevo comienzo emocional, más cuando estamos hablando y preguntando por el trabajo, por el dinero. Hay un nuevo comienzo, 2 cartas que nos hablan de cierre, la torre que nos habla de una sacudida importante en los cimientos de nuestra vida, y el 7 de pentáculos. En cierta forma también es una carta que habla de cómo hemos acabado con ese proceso de siembra, de cuidados, y cómo estamos ahora
con la pala apoyada en el suelo, esperando los frutos de ese trabajo que hemos realizado. O sea, en cierta forma me está hablando también de que se está cerrando un ciclo de tu vida. Hay un cambio importante del que nos hablan los arcanos mayores, sobre todo en el comienzo. Y como os decía, la torre es una carta que me gusta mucho y que tiene diferentes interpretaciones y representaciones en los mazos de tarot. Aquí hay dos rayos, uno que golpea la torre, otro que se dirige hacia los cimientos, pero fijaos que es un rayo que ilumina. Aquí se sacuden los cimientos de tu vida de una manera. Hay un cambio en tu manera de entender lo que tienes delante de ti. Es una sacudida que conmueve tu vida, tu forma de mirar, de contarte la vida. El centro de tu tirada es el rey de bastos, es un rey, por lo tanto nos habla de madurez, de experiencia. Es un rey que nos habla de la capacidad de insuflar energía, de insuflar vida, de planificar, de llevar adelante, de manifestar. Hay aquí un gran poder de realización, una capacidad, planificación. A la izquierda del rey tenemos la carta de la torre, esa sacudida de nuestra vida. Y a la derecha tenemos un 10 de bastos que nos está hablando de un ciclo muy exigente energéticamente, muy exigente, mucha responsabilidad o mucho trabajo que se acaba. Estamos a punto de soltar esa carga para continuar hacia esa meta a la que te encaminas con fortaleza, nos dice la tirada poniendo a la fuerza como primera carta. Estás en estos momentos ejercitando tu fuerza, acudiendo a tu fuerza para este momento de cambio profundo en tu vida. Una vida en la que tienes como objetivo, como reto quizá, el encontrar la estabilidad y el bienestar económico. Se hace hincapié en la lealtad. Hay una estabilidad vinculada a la lealtad. Y el emperador que nos está hablando de esa autoridad. Hay autoridad o hay una figura de autoridad que está teniendo en estos momentos mucha importancia en tu vida, en todo este proceso, en tu vida perdón, laboral, o está intentando imponer su voluntad, su forma de entender las cosas en tu evolución profesional o en tu manera de enfocar tu vida económica, o eres tú misma, tú mismo, que estás recuperando o enfocándote a ser una autoridad para ti o para los demás. Estamos pues ante una etapa que se cierra, una etapa en la que hay una gran sacudida, en la que estás intentando manifestar algo, cerrar un ciclo, y en la base de la tirada tienes a la estrella, la esperanza, la búsqueda de guía en tu interior, pero tu interior conectado a la divinidad, al cosmos. El as de copas es el nuevo comienzo lleno de emoción, lleno de
también de afecto puede ser, pero lleno de amor en sentido amplio. Amor a ti, amor a la vida. Y el 7 de copas. Has hecho el trabajo que tenías que hacer hasta ahora. Eres consciente de ello y estás esperando que lleguen los frutos. Cada proceso exige su tiempo. Cada proceso exige su propio tiempo. Si plantas, si pones una semilla, esa planta para dar sus frutos va a requerir de tus cuidados, pero de un buen suelo en el que implantarla y también de su propia naturaleza, de su propio programa temporal. Esta lectura está hablando, grupo número 1, de que te encuentras en ese momento de cambio, un momento en el que te estás cuestionando el camino profesional que llevabas hasta ahora o cómo estabas invirtiendo tu capital, tus recursos. Te lo estás planteando, entiendes que has llegado al final de una etapa en la que parece que te rendías a los designios de una autoridad, alguien cercano con influencia sobre tu vida. Y sucede algo, yo creo que porque estás en ese momento de madurez personal en el que empiezas a entender que la vida es algo más. Ya has vivido en unos cauces y ahora estás en ese momento en el que te planteas un nuevo comienzo acorde con lo que sientes, con lo que sueñas, con tu esperanza. Es como que sientes que ya ha llegado tu tiempo. Ha llegado tu tiempo. En el trabajo te estás planteando desde luego un nuevo comienzo, te estás planteando buscar o prepararte para encontrar un trabajo en el que puedas desarrollarte como persona, no solo en lo profesional. Estás dando un campo de visión más amplio a tu actividad profesional. Hay un aspecto emocional o afectivo dentro de tu carrera profesional que en estos momentos está tomando la mayor importancia y sabes que antes o después tienes la certeza vas a redirigir esa carrera profesional. En el ámbito de inversiones, pues puede estar hablando de que deberías en estos momentos invertir en actividades económicas que favorezcan el desarrollo personal, el desarrollo de salud, o también las actividades artísticas. Y aquí la idea de que vas a empezar a recoger los frutos a esa etapa tan exigente y también la idea clara de que tienes un cambio en tus prioridades, hay una sacudida de tu vida, es como que ya no puedes más con esa carga que estabas llevando y te determinas a comenzar de nuevo enfocado en tus necesidades emocionales también, tus necesidades emocionales y afectivas. Vamos a preguntarle al mini tarot de la bruja a ver qué nos cuenta sobre la vida profesional y económica del grupo número 1. Tenemos el caballero de pentáculos, ese caballero lento, pero que nos está hablando de que se comienza un camino, se comienza a recorrer un camino, eso sí, de una manera
prudente, asentando cada paso que se da antes de dar el siguiente. El caballero de bastos es, por el contrario, el más rápido del tarot. Quizá nos está diciendo esta dualidad que en el pasado ibas, quizá tu actitud, tu recorrer la vida, lo hacías de una manera más prudente. Y en este nuevo comienzo del que nos habla esta tirada principal, se necesitaría que vencieras tus miedos, que aplicaras un poco más de alegría en tu recorrido. La muerte, que nos habla de un cambio radical de tu vida, y el as de pentáculos, ese nuevo comienzo prometedor, esa semilla que tendrás que cuidar, que tendrá que seguir su proceso. Pero fijaos qué interesante cómo se abre esta tirada lateral con 3 caballos. La muerte también se representa en un caballo. Estás recorriendo ese camino, iniciando ese camino, ese nuevo comienzo lleno de esperanza, lleno de posibilidades. Vamos a preguntar ahora al oráculo de Jane Austen por el camino profesional y económico del grupo número 1. Vamos a ver. Han caído muchas cartas. Tenemos el 9 de bastos, que se equipara al sol y dice que es bueno tener muchas agarraderas para la felicidad, tantas como sea posible. La justicia con el 8 de espadas, esa sensación de sentirte prisionera, prisionero de una situación. El 10 de copas, que se asimila a la rueda de la fortuna y que nos habla de la vida en su vaivén, cómo nos presenta ahora un ciclo positivo, un ciclo armónico, positivo, armónico emocionalmente, porque ese 10 de copas y la muerte que se repite nos habla de ese cambio radical, que va a ser un cambio, nos dice, se asimila al 4 de espadas, 4 de picas, un cambio sanador. Hay un cambio radical sanador que nos saca, que nos permite salir, mejor dicho, de esta prisión mental en la que estamos y que nos hace renacer. Esto nos habla de quizá esta actividad nueva a la que te enfocas es una actividad que venías desarrollando de manera subsidiaria o como un hobby. Hobby o una actividad que hacías por gusto, pero que también empiezas a ver que podría darte rendimientos económicos y te estás planteando ese cambio de tu vida. Sí, y en cuanto a inversiones, estamos hablando de lo mismo. Te estás planteando invertir en actividades que para ti son especialmente queridas. Vamos a ver si han dado aquí la vuelta unas cartas. En este mazo de tarot de las 78 historias, me ha parecido ver, sí, una carta se ha dado la vuelta y es la templanza. Esa carta que habla de equilibrio, Vamos a preguntar a ver si otra carta, el 6 de bastos, el triunfo. Es importante que apliques en todo este proceso el equilibrio entre tu parte emocional, mental y tu realidad física. Ve ajustando los tiempos a lo que tú
situación demande. Solo así conseguirás recorrer este nuevo camino que te estás planteando. En términos de inversiones, lo mismo. No pongas todos los huevos en la misma cesta, que suele decirse. Mantén un equilibrio entre diferentes inversiones, porque alguna de ellas resultará victoriosa. Le preguntamos al mazo de tarot de las 78 puertas por la vida económica, profesional del grupo número 1, y vuelve a aparecer la torre, que se repite. Estamos hablando, hay aquí un cambio importantísimo, como ya nos anunciaba esa muerte que se ha presentado 2 veces. Vamos a ver. El as de copas que se repite, efectivamente, ese nuevo comienzo emocional, afectivo, y el 7 de copas que nos habla de tu imaginación, de cómo no has parado en todo este tiempo, a pesar de la exigencia energética que te ha supuesto la etapa anterior o el trabajo en el que estabas. No has dejado de ensoñar opciones, y precisamente esta nueva opción a la que vas es producto de esta imaginación, de esta ensoñación. Y vamos a preguntarle al tarot del abismo por la vida económica y profesional del grupo número 1. A ver qué nos cuenta. La sota de espadas, ese nuevo camino que recorres, es una actividad, esta que te llama, muy vinculada al conocimiento, al estudio. Es un avance, un nuevo comienzo en algo, en una actividad a la que has dedicado tiempo de estudio. El as de espadas es una actividad que conecta con quien tú eres, con lo que tú eres, que te permite enfocarte en ella. Te permite enfocarte en ella. El 7 de bastos, como tienes que defenderte, yo creo que de ti misma, de ti mismo, de tus miedos. Incluso puede que también sea de elementos externos. Pero te encuentras, a pesar de la turbulencia, nos dice esta sota de copas, dispuesta, dispuesto a dibujar el camino que tú quieres. En términos de inversiones, estaríamos hablando de invertir en algún tipo o poner un negocio relacionado con la enseñanza. Bien, vamos a preguntar finalmente, como sabéis que me gusta hacer, al mazo de tarot de la bruja de cada día, por ver si confirma esta lectura o quiere aportar algún dato que yo no haya sabido ver. Vamos a ver, han caído muchísimas cartas, pero vamos a ver. El 7 de bastos, que se repite, te hincapié en esa defensa. Sí, cae sobre la fuerza y la torre. Efectivamente, esta sacudida de tu vida exige que apliques toda esa fuerza que tienes para mantenerte en tu sitio, mantenerte en tu sitio emocionalmente, en términos de equilibrio, porque hay aquí una sacudida muy importante, como ya anunciaban todos los arcanos mayores. El emperador, que se repite, esa figura de autoridad. Posiblemente, cuando te plantees este nuevo comienzo, esto te va a suponer un enfrentamiento con una figura de autoridad cercana,
¿eh? Posiblemente. También puede estar significando que te conviertes en la autoridad de tu vida, finalmente, ¿eh? El 8 de copas sobre el emperador y el 10 de bastos, cómo te marchas, te alejas de esa situación del pasado, cómo cierras ese ciclo alejándote de él, porque parece que emocionalmente has sufrido. Y entonces coges tus cosas y te alejas, inicias un nuevo camino. El 6 de bastos, que se repite, un camino victorioso, cae sobre la torre y la estrella. Mantén la esperanza, aunque estés sufriendo sacudidas o vayas a sufrir sacudidas fuertes, porque esta actividad, esta experiencia en la que estás es victoriosa. El carro sobre, perdón, el rey de bastos y el as de copas, esa determinación del rey de bastos la pones al servicio de ese nuevo comienzo satisfactorio emocionalmente. El rey de pentáculos sobre el 10 de bastos y el 7 de pentáculos. No temas porque vas a recoger los frutos, ¿eh? Vas a recoger los frutos de cerrar ese ciclo tan exigente que cierras. El rey de espadas, efectivamente, desde tu esperanza, desde tu conocimiento, aplicas esa autoridad de la que nos hablaba el emperador para cortar de raíz aquello que no te aporta en ese camino esperanzado. El 4 de espadas, que se repite, una sanación profunda, cae sobre el as de copas, nos está hablando de que ese nuevo comienzo va a proponer una sanación emocional. Claramente, el 9 de pentáculos sobre el 7 de pentáculos, efectivamente, has hecho el trabajo y vas a recoger los frutos. Vas a recoger los frutos, sin duda. El 10 de copas, te diriges a una vida armónica. Armónica emocionalmente, tanto tú, para ti, personalmente, como para tu entorno. Es como que vas a vivir una etapa de armonía, en contraposición a ese pasado en el que muchas veces tuviste esa sensación de tener que defenderte. Y el 6 de espadas cerrando la tirada, representando muy bien esa distancia que pones con ese ciclo que cierras y cómo sales de la oscuridad a la luz, te alejas, te mueves. Puede suponer un movimiento geográfico, emocional, mental, te alejas de una actitud frente al trabajo. Habrá casos en los que no estemos hablando de un nuevo trabajo, sino dentro del mismo escenario en el que nos estábamos desarrollando, tomamos una nueva actitud. Y en otros casos, efectivamente, es una nueva actividad profesional o un nuevo negocio. Hay que ajustar esta lectura general a la situación de cada uno, de cada una. Voy a preguntarle a este oráculo de momentos místicos si quiere darnos alguna carta final que aporte. Nos da 2, nos da 3. La reina, la abeja reina, la casa de las flores y el cambio de estaciones. Efectivamente, es un resumen perfecto. Tu poderío, tu capacidad de trabajo, esa autoridad de la que nos hablaba el emperador sobre ti, tu vida, esa necesidad de belleza en tu vida, de armonía, de belleza,
y ese cambio de ciclo, ese cambio de estación que llega inevitablemente. Y esto ha sido todo, grupo número 1. Espero que la lectura os haya resultado útil. Vamos ahora a preguntar por la vida profesional y económica del grupo número 2. Vamos a preguntarle al mazo de tarot del cuervo por la vida profesional y económica del grupo número 2. Vamos. Los enamorados, abriendo la tirada, la rueda de la fortuna, el 9 de bastos, el rey de bastos, vida profesional y económica del grupo número 2. La reina de copas en el centro de la tirada. Vamos a ver. La reina de pentáculos. El 2 de espadas, el 5 de espadas, el 6 de copas, el 4 de pentáculos y el 4 de copas. Tienes en el centro de tu tirada, grupo número 2, la carta de la reina de copas. La reina de copas es una carta que nos habla de madurez, nos habla de empatía y nos habla de dar el valor que merece a las emociones, a los afectos. A la izquierda aparece el rey de bastos, esa carta que habla de esa capacidad de manifestación infinita desde la madurez. Y a la derecha aparece la reina de pentáculos, una carta que también habla de madurez, habla de serenidad, de abundancia económica. En esta línea central hay 3 cartas que hablan de madurez, de madurez emocional, de serenidad, de capacidad, de realización, de abundancia. Por lo tanto, a mí estas cartas me están hablando de que estás en un momento de tu vida en el que tienes bienestar, bienestar personal, también económico, seguramente, pero yo lo veo en términos de estabilidad. Se abre la tirada con la carta de los enamorados. En esta lectura sobre el trabajo y el dinero, estamos hablando de una disyuntiva, de cómo hay un compromiso con un camino por el que has optado. Tenías otra opción, otras opciones y te has comprometido con un camino. Eso ha sucedido ya o está sucediendo. Hay un compromiso con un camino. A continuación aparece la rueda de la fortuna, una carta que habla de los ciclos de la vida y de cómo se inicia un ciclo afortunado, cómo soplan los vientos ahora para el comienzo de un ciclo afortunado. Y el 9 de bastos, una carta que habla de resiliencia, de fuerza también. Y es una carta que nos está contando cómo te has caído recientemente y estás levantándote, manteniendo siempre la esperanza. Y cómo además en la lectura se habla de madurez, yo interpreto que has sufrido varias caídas y siempre te has levantado y esa es tu fuerza. Y parece que recientemente tuviste que tomar
tuviste que elegir, ¿eh? Y esa elección todavía te produce cierto dolorcillo en el corazón, ¿no? Es como que te ha dejado, has tomado la decisión que debías desde esa madurez de la que nos habla la tirada y desde esa empatía, pero ese compromiso con la decisión que has tomado te ha tocado también emocionalmente, ¿eh? De hecho, fíjate que la base de la tirada es un 2 de espadas y un 5 de espadas. Y estas cartas a mí me están diciendo, primero, que consideras que has tomado una decisión, que te has comprometido con un camino sin tener todos los elementos de juicio para tomar una decisión acertada. Y segundo, que sientes que hay una derrota, sientes que el haber optado por ese camino en realidad es una derrota personal. Pero fíjate que aparece el 6 de copas y a continuación el 4 de pentáculos y el 4 de copas. Esto me está diciendo que has tomado una decisión en lo profesional, en tu carrera o en lo económico, por el bien de tu familia. Esta reina de copas y este 6 de copas y esos enamorados abriendo. Yo creo que has tomado una decisión económica, una opción económica que no es la que hubieras deseado tomar. Te comprometes con un camino en lo económico que no es ese camino con el que tú soñabas, pero que es un camino que te brinda estabilidad para reforzar a tu familia. Es como si en estos momentos para ti lo importante fuera aportar estabilidad a los demás. Y efectivamente esto lo sientes como una derrota, pero y además es que sientes un vacío, ¿eh? Es una actividad que no te llena, pero por otro lado sabes que los ingresos que te aportan son esenciales para la estabilidad de los tuyos o para la tuya propia. Yo me inclino a pensar con este 6 de copas y esta reina de copas que estamos hablando de un vínculo familiar. Pero aquí se ha optado por un camino. Nos dice la lectura, no temas, esta rueda de la fortuna dice, no temas, has tomado la decisión pensando en el bienestar y la estabilidad de los tuyos, pero no temas porque te va a ir todo muy bien, ¿eh? Te va a ir todo muy bien en este compromiso. En lo económico parece que sales de una etapa de pérdidas si inviertes, una etapa de pérdidas, estás levantándote y en estos momentos lo que pretendes es no perder. Estás intentando mantener aquello que tienes, aunque quizá no sea aquello en lo que tú invertirías, pero te parece que hay que invertir de una manera prudente para mantener, para no perder. En estos momentos lo que te importa es mantener lo que tienes, ¿eh? También pensando en la seguridad, en lo que legas a los tuyos. Estamos preguntando ahora en mini tarot de la bruja, se han dado la vuelta más cartas. Bueno, esta carta que es el 4 de espadas, la sanación. La sanación. Parece ser que quizá antes te dedicabas a una actividad que te llenaba más en lo profesional o en lo espiritual, en lo emocional, en lo artístico, pero que sin embargo pues no te ha permitido dar estabilidad a tu vida, estabilidad económica, y ahora estás optando
por un camino que no te satisface tanto, que emocionalmente, artísticamente, creativamente, mentalmente, intelectualmente, pero sin embargo aporta estabilidad a tu vida y a la de los tuyos. Dejas atrás esa etapa en la que lo has pasado mal. Y fíjate que esta línea central que habla de madurez, de estabilidad, puede ser que nos esté hablando de eso precisamente, de la madurez que implica el dar prioridad al bienestar de los nuestros sobre nuestros propios sueños, la justicia, la reciprocidad, como quizá estamos devolviendo aquello que recibimos. Y la reina de copas que se vuelve a repetir y el 2 de espadas. Como si estuvieras tomándote una pausa en tus ambiciones personales para favorecer la estabilidad económica de tu vida. En términos de inversiones, ya hemos dicho en estos momentos todo lo que implique seguridad, mantener lo que tienes. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen por la carrera profesional y la vida económica del grupo número 2, que hay muchas cartas. Vamos a ver. El 4 de copas, que se repite, esa idea de un vacío intelectual, quiero pensar, porque fijaos, un vacío es como si estuvierais realizando un trabajo que no corresponde con la formación que tenéis. El 7 de copas, como os dedicáis a ensoñar opciones, a vivir en vuestra mente. La sota de espadas insiste en esa idea del amor por el conocimiento, de la capacidad analítica, la capacidad de estudio. Y el colgado con el 2 de espadas que aparece por tercera vez y nos habla de ese cambio de perspectiva. Yo, insisto, creo que es un trabajo que no te llena intelectualmente ni emocionalmente, que te parece aburrido, pero que te aporta el nivel de ingresos que te permite mantener la estabilidad de tu vida. Esa es tu opción y por eso te sientes derrotado en cierta forma. Vamos a preguntar a este tarot de las 78 historias por la vida profesional y económica del grupo número 2. Tenemos la sota de oros, un comienzo de camino, tanteando, y la emperatriz, la creatividad, la capacidad de generarte opciones. Y fijaos esta dualidad de la que estamos hablando, un trabajo sin mucho recorrido intelectual, que es un trabajo que te permite vivir, y un trabajo, y sin embargo tú eres un símbolo de la creatividad, de la capacidad de crear. Pero también aparece esa idea de un embarazo, de la familia. Muy interesante cómo las cartas van desplegando la historia. Vamos a preguntarle al mazo de tarot de las 78 puertas por la vida profesional y económica del grupo número 2. Vamos a ver el 9 de copas, el cumplimiento de nuestros sueños. Y fijaos qué curioso, hay un perro comiéndose una galleta del suelo. Es como el mensaje sería la lealtad a los míos está comiéndose mis sueños. Inevitablemente el 6 de copas.
la entrega a la familia, a los nuestros, también a nuestros valores más profundos. También puede estar hablando de cómo por respeto a nosotros mismos, a nosotras mismas, optamos por un camino que quizá no es lo que más nos llena, pero implica estabilidad, insisto, para los nuestros y también para nosotros, para nosotras. Vamos a preguntarle al tarot del abismo por la vida profesional y económica del grupo número 2. Vamos a ver. Tenemos el 4 de espadas, que se repite también, esa carta que nos está hablando de sanación y el sol, la conexión con la alegría de vivir. En definitiva, este sol responde a esta reina de copas que dice, realmente puede que me aburra en el trabajo, pero realmente lo que me conecta con mi alegría de vivir es la estabilidad de los míos, mi estabilidad y también la de mi gente, la gente que depende de mí. Muy bonita, muy interesante esta lectura, grupo número 2. Vamos a preguntarle, ¿cómo sabéis que me gusta hacer? Al mazo de tarot de la bruja de cada día, por ver si confirma esta lectura o aporta, aquí se ha dado la vuelta, la emperatriz, que se repite esa idea de la creatividad, pero también de la fecundidad. También puede estar hablando de esa familia y un embarazo. Vamos a ver. La sota de copas, efectivamente. Hay aquí, una actividad artística de la que nos está pidiendo la lectura. No la abandones. No abandones la práctica de esa actividad artística. El 2 de bastos, como nos habla de tu preparación y tu disposición a recuperar la estabilidad económica en tu vida. El 6 de copas de nuevo, para mí es más que evidente el mensaje. Optas por ese camino, quizá con menos intensidad o interés intelectual para ti, pero sin duda es por un motivo familiar, por un motivo o de conexión con tus valores más profundos. La estrella, cómo se encauza la energía divina a tu vida, cómo eres ese cauce, el 9 de bastos que se repite, cómo te levantas con tu fuerza, cómo te levantas y recuperas la estabilidad. La estabilidad. Y la estabilidad te va a devolver también la alegría. Bueno, el 10 de pentáculos, estabilidad, bienestar de la familia. Es impresionante cómo se repiten las cartas. El 2 de copas, cómo emocionalmente te sientes bien contigo mismo, contigo misma, con tu gente. Hay aquí, son cartas de bienestar en pareja, en su caso, de bienestar familiar, de estabilidad, de compartir el sol, la alegría de vivir. Cómo recuperas la alegría de vivir compartiendo. Y fíjate que se vuelve a hacer hincapié en un embarazo y la muerte, un cambio radical de tu vida. Yo creo que indiscutiblemente estamos hablando de una opción que implica el dedicar o el disponer de más energía o de más tiempo para dedicar a los tuyos o para dedicártelo a ti misma, a ti mismo. Vamos a preguntar al oráculo de los momentos místicos por ver si quiere aportar alguna información que nos ayude. Pues fíjate, aparece florecer,
el florecer o florece. Es como la orden de no abandones esas actividades que tanto te gustan, esas actividades artísticas, permítetelas y disfruta de este momento de estabilidad económica que te va a brindar este trabajo en el que pues no se retribuye tu conocimiento, tu capacidad artística o intelectual, pero que es un trabajo que te permite vivir con estabilidad y disponer de tiempo para dedicarlo a tus aficiones o a proyectos artísticos no remunerados o a tu familia y a los tuyos. Esta ha sido tu lectura, grupo número 2. Espero que te resulte útil y vamos a pasar ya a la lectura del grupo número 3. Voy a ver si recojo bien las cartas. Hoy tengo muchos mazos. Vamos a ver. Vamos a ver. Preguntamos al mazo de tarot de la aventura por la vida económica y profesional del grupo número 3. ¿Cómo irá la vida profesional y económica del grupo número 3? El 7 de pentáculos abriendo la tirada, el caballero de pentáculos, la reina de bastos, el 8 de bastos, el emperador en el centro de la tirada, la sota de copas, vamos a ver, la muerte, la reina de espadas y el 3 de copas. Grupo número 3. Esta tirada me está hablando de una espera de información relativa a un trabajo o a un proyecto. Es como si hubieras enviado una solicitud o enviado tu currículum para un trabajo o estuvieras en un proceso de selección y estás en estos momentos esperando las noticias. Tienes en el centro de la tirada la carta del emperador. Es una carta que nos habla en este mazo de tarot de cómo desde la oscuridad de ese bosque estás mirando a ese sol que inevitablemente viene a ti. Ese sol que sale cada día. Estás en un momento de intentar recuperar la autoridad sobre tu vida profesional. Y estás en un proceso de selección. Selección para un trabajo o selección de un proyecto, si eres una emprendedora, un emprendedor o una oposición para trabajar para el Estado. Estás en un proceso de selección. Un proceso de selección que lleva su tiempo, un proceso de selección que va despacio, más despacio de lo que a ti te gustaría, más despacio de lo que a ti te gustaría. Y es una noticia, una comunicación, esa comunicación que esperas, que de resultar positiva, cambiaría tu vida, manifestaría un sueño en el que llevas tiempo. Y este 8 de bastos a la izquierda del emperador nos está diciendo que hay una comunicación que va a llegar muy pronto a tu vida.
una comunicación que te va a brindar alegría, una comunicación que te va a permitir ese nuevo inicio de un camino. Es una comunicación que va a cambiar tu vida, ¿eh? Es algo que ya anticipabas, de hecho llevas tiempo preparándote, trabajando para que esta selección tenga resultados positivos. Y nos dice la lectura, los resultados van a ser positivos. Vas a celebrar con tu equipo o con los tuyos, vas a celebrar la alegría de este nuevo camino. Vamos a preguntar, porque antes de decir si vas a resultar seleccionada o seleccionado, yo creo que sí, porque aquí hay un cambio radical que es consecuencia de ese trabajo que de manera inteligente y anticipada has venido realizando con un resultado que se celebra. Yo creo que vas a recibir una comunicación positiva muy pronto. Es la sensación que me da. Templanza te está pidiendo esta tirada lateral. No te impacientes, la respuesta va a llegar pronto. Templanza. El 5 de espadas, parece que te sientes derrotado. Parece que tienes la sensación de que no vas a resultar seleccionado. La luna, esa incertidumbre, no sabes, estás muy insegura, muy inseguro. Si esta no es vuestra tirada, por supuesto, pues dejadla ir. Pero esto es lo que me está sugiriendo. Y el 5 de bastos, hay mucha competición. Por eso te sientes derrotado, porque ves que hay mucha competencia. Y el caballero de pentáculos que se repite. Todo va muy lento, hay mucha competencia. Hay mucha gente optando a eso, a lo que tú optas. Vamos a ver. Muchas cartas, pero bueno. El caballero de copas. Esto a lo que estás optando realmente te has entregado a conseguirlo. Te has entregado a conseguirlo. Has generado la opción, la creatividad. Pero aquí el caballero de copas, la emperatriz y el 4 de bastos. Estas tres cartas están hablando de cómo vas a firmar un contrato, vas a llegar a un acuerdo. Hay aquí un acuerdo, hay aquí una comunicación que se produce rápido, que va a ser una comunicación positiva y fruto de esta comunicación se firma un contrato. Se firma un contrato. En términos de inversiones, la lectura te está pidiendo que apuestes por inversiones que van a dar rendimiento en un medio largo plazo. Que lo pienses bien, que lo analices y que si ya has invertido hace poco vas a recibir informaciones, comunicaciones pronto relativas a tus inversiones y van a ser positivas, desde luego. Desde luego, grupo número 3. Vamos a preguntarle al oráculo de Jane Austen por la vida profesional y económica del grupo número 3. El carro con el 7 de espadas. Ha habido una estrategia discreta, pero te has entregado a preparar todo este proceso. El 10 de diamantes, 10 de pentáculos. Es un proceso que te lleva a la estabilidad y a la abundancia
económica, te lleva a la vida que has soñado. Y el 3 de espadas, y has hecho muchos sacrificios en este proceso. Ha habido aquí mucho sacrificio en la preparación, en el estudio que te han preparado para abordar este proceso. Ha sido duro. Vamos a preguntar ahora a este mazo de tarot de las 78 historias por la vida profesional y económica. Caen muchísimas cartas. Vamos a ver. Aparece la luna y la torre. Es como que andas tanteando, intentando iluminar tu oscuridad. No sabes si vas a resultar elegida, elegido. Tienes esa incertidumbre. Y todo este proceso, la verdad es que ha puesto tu vida patas arriba. Aquí, pero hay esa idea de que hay una comunicación sorpresiva, no te esperas el resultado que va a llegar y desde luego va a cambiarte la vida. Yo creo que es un resultado positivo. Desde luego aquí hay un contrato. Hay un contrato fruto de este proceso. Y el emperador está hablando de cómo recuperas la autoridad sobre tu vida. Vamos a preguntar al mazo de tarot de las 78 puertas. La torre, el 3 de bastos, la oportunidad que llega a tu puerta. La oportunidad que llega a tu puerta, el as de bastos, ese nuevo comienzo que te llena de energía. Cómo has ido hacia ese triunfo, hacia ese as de bastos con toda tu determinación y tu fuerza. Cómo has sentido en muchos momentos que no lo ibas a alcanzar. Y el 3 de copas que se repite y que nos dice que va a haber una celebración con los tuyos. Tu gente va a celebrar cómo resultas victoriosa, victorioso en este proceso. Vamos a preguntarle al mazo de tarot del abismo por la vida profesional y económica del grupo número 3. Aparece el hierofante, el hombre sabio, el ermitaño y el 9 de bastos. Esto nos habla de cómo has tenido que prepararte, que estudiar, aislada, aislado, como ha habido aquí un proceso de preparación muy duro. Incluso es posible que hayas tenido que ir superando negativas, rechazos o fracasos anteriores, pero te has preparado. Fíjate este ermitaño, la sabiduría, cómo toma en su mano fuertemente a esa serpiente, que es ese símbolo de la vida, del conocimiento. Yo creo que vas a conseguir esto, que vas a resultar seleccionada, seleccionado. Preguntamos ahora al mazo de tarot de la bruja de cada día, el 3 de pentáculos, colaboración, cae sobre el 7 de pentáculos y el 8 de bastos. Hay aquí una colaboración. El as de pentáculos sobre el caballero de pentáculos y el emperador, ese nuevo comienzo tan prometedor. Posiblemente algún trabajo que has realizado en el pasado, esto será en algunos casos, pero entiendo que este nuevo trabajo al que vas, ya conocías posiblemente a alguien en este nuevo entorno de trabajos o colaboraciones anteriores, posiblemente.
pero entras en una etapa maravillosa de colaboración. Encuentras a tu gente. Encuentras a tu gente. El ermitaño nos vuelve a recordar el esfuerzo que ha sido preciso para este cambio. La reina de bastos que se repite, el poder como la victoria. Fijaos en ese ramo de flores que sujeta a la reina. Y aquí tenemos el rey de pentáculos. Hay aquí una victoria, un triunfo. Hay abundancia ligada a este proceso. El 8 de copas sobre la muerte, como dejas atrás la etapa anterior hacia este cambio radical. Cae sobre la reina de espadas, el 2 de espadas, en este mazo acertando en la diana. A pesar de ir un poco a ciegas, aciertas, cierras una etapa anterior que ha sido difícil, que ha sido dura, y comienzas este camino, nos dice la sota de bastos, al que vas lleno de energía. Hay aquí un contrato que te llena de energía, que te permite emprender este camino. Y vamos a preguntarle a este oráculo de los momentos místicos si nos quiere contar algo sobre la vida profesional y económica del grupo número 3. En términos de inversiones, que no he mencionado en esta lectura, deciros que yo por lo que veo sería interesante que pusierais vuestro dinero, vuestras inversiones en un campo en el que yo fijaos, diría, de favorecer el encuentro entre personas, la vida social, o en restauración, o conciertos, o teatros, o cines, o lugares o centros deportivos o de entrenamiento, lugares que permitan la relación entre personas. Y aquí cae esta carta, la chica de la mañana, del rocío de la mañana, y nos habla de esa disposición a trabajar, de ese remangarse las mangas y salir temprano a trabajar con ese sentido de la responsabilidad. Definitivamente, grupo número 3 resulta seleccionado en ese proceso y vas a vivir con alegría, vas a encontrar un entorno laboral favorable en el que vas a poder desenvolverte con alegría, con un buen equipo, cambiando radicalmente el paisaje de tu vida laboral, el paisaje que tenías hasta ahora. Y esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Adiós.